Dios. Entonces tenemos el tema número 124 titulado El pecado de Moisés en las aguas de Meriba, parte 1. La serie El peregrinaje del pueblo de Israel. Por favor, hermanos, tomen nota de este estudio que vamos a tener en esta mañana, porque aquí hay un estudio muy importante para nosotros. Un estudio que refleja un punto fundamental donde cada uno de nosotros podemos perder la entrada a la tierra prometida cuando no logramos ser pacientes delante de Dios, y cuán fácilmente nosotros podemos perder la paciencia. El relato del pecado de Moisés en las aguas de Meriba es la historia que está en los Patriarcas y Profetas en el capítulo 37. La roca herida, así se llama el título de ese capítulo, La roca herida, que me gustaría que usted, querido hermano y hermana, pueda leer ese capítulo 37 de la página 387 a la 392, para que usted pueda entender mejor el tema que voy a presentar en esta mañana de este miércoles. Y está en el capítulo 20 de Números, del versículo 1 al versículo 13. Ahí están las bases de la Biblia y del espíritu de profecía para poder estudiar el relato del pecado de Moisés en las aguas de Meriba. Veamos nuestra introducción. En Primera de Corintios 10:4 la escritura dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esa roca espiritual que los seguía, que era Cristo. En el desierto, el pueblo de Israel durante más de 40 años no tenían problema de agua. Aunque iban rodeando el desierto de lugar en lugar, siempre estaba la roca, que es un símbolo de Cristo. Pero había una roca literal, y esa roca literal, vamos a ver que en un momento Moisés la golpeó, y cuando golpeó la roca, sale agua de la roca en medio del desierto. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido el privilegio de poder ver? Yo personalmente tuve la dicha de poder ver cómo de una roca sale agua. Haciendo un pozo subterráneo, me di cuenta y tuve el privilegio de bajar a casi más de 80 metros, 90 metros bajo las profundidades de la tierra. Después de pasar por diferentes capas de arena, arena blanca, arena negra, arena rosada y una poma, y luego llegan a la roca, a la roca, y esta gente que se encarga de hacer estos pozos, dicen, suele suceder que de la roca sale agua. Y hermanos, es impresionante cómo sale agua de la roca. Pero lo que impresionaba más en el desierto era cómo en el desierto, en esa roca que es herida por Moisés, porque vamos a ver que esa roca fue herida 40 años antes de que el pueblo murmure y solicite agua a Dios, y vamos a ver esos componentes para poder entender el tema que nos toca hoy. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Veamos lo que dice la historia de los patriarcas y los profetas. De la roca que Moisés hirió brotó primeramente el arroyo de agua viva que refrescó a Israel en el desierto. Noten lo que dice el testimonio, mis hermanos. De esa roca, de esa peña que Moisés hirió, brotó primeramente el arroyo de agua viva, la roca de Oreb, la peña de Oreb, que refrescó a Israel en el desierto. De esa roca salía agua, una fuente de agua cristalina que se convertía en un arroyo que regaba el desierto, y los israelitas ahí bebían agua, ahí se bañaban, ahí disfrutaban de la bebida espiritual, como un símbolo de que Cristo refresca nuestras vidas en los desiertos por los cuales nosotros caminamos en esta vida. Durante todas sus peregrinaciones,
en cualquier lugar que fuera necesario, un milagro de la misericordia de Dios les proporcionó agua. Pero las aguas no siguieron fluyendo en Horeb. Oigan bien, ese Horeb, la peña de Horeb, ya no siguieron fluyendo. ¿Por qué ya no siguieron fluyendo? Durante 40 años ellos habían visto que de la peña de Horeb fluía agua, fuente de agua cristalina. Donde quiera que les hacía falta agua en su peregrinaje, fluía de las hendiduras de las rocas y corría al lado del campamento de Israel. Hermanos, qué milagro más grande el que los israelitas veían cada día de su peregrinaje. La protección de Dios al refrescarlos con el agua de vida en ese desierto calcinante, en ese desierto que los israelitas lo llamaban el lugar donde la gente muere. Seguimos leyendo en Patriarcas y Profetas 387. Cristo era quien, por el poder de su palabra, hacía fluir el arroyo refrescante para Israel. Hermanos, yo quiero que ustedes vean el contexto de esto. Cuando ellos llegaron a Meriba, allí en el desierto, ahí frente a la peña de Horeb, cuando el pueblo se quejó que quería agua, Dios le ordena a Moisés que toque, que golpee la peña. Y cuando Moisés con su vara golpea la peña, comienza a fluir el arroyo refrescante para Israel. Bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Cristo, la roca verdadera, los acompañó en su peregrinación, en toda la peregrinación. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. Cristo es la roca, el fundamento del cristiano en esta tierra. De ahí fluye el agua que alimenta al cristiano para que viva una vida pura, una vida santificada en medio del desierto, del pecado, de la tentación. Veamos el contexto histórico y espiritual. En la historia de los patriarcas y profetas, en la página 390, nos relata la historia. Precisamente antes de que la hueste hebrea llegara a Cades, dejó de fluir el arroyo de agua viva que por tantos años había brotado y corrido a un lado del campamento. El Señor quería probar de nuevo a su pueblo. Quería ver si habría de confiar en su providencia o imitaría la incredulidad de sus padres. Hermanos, aquí estamos en la segunda generación. La primera generación había muerto en el desierto. Aquellos que se rebelaron en las fronteras de la Canaán y que se unieron en la rebelión de Coré, Datán y Abirán, fueron condenados a vagar por el desierto durante 40 años. Toda esa hueste ya había fallecido. Ya no existían más, solamente Moisés, Josué, Caleb, Aarón y María. Solo ellos permanecían allí. Pero ahora hay algo interesante. Ya había muerto toda aquella gente. Era la nueva generación, la segunda generación que estaban en el desierto. Y dice, el Señor los quería probar de nuevo. ¿Y cómo los iba a probar? Cuando de la roca de Horeb dejó de fluir agua. Era la prueba que Dios les había dado a ellos. En los primeros capítulos de Números dice que una de las pruebas que ellos iban a tener de saber que su peregrinaje había terminado en el desierto era de que iba a dejar de brotar agua de la roca. Pero ellos se olvidaron de esa promesa, de esa profecía. Y por eso dice, el Señor quería probar de nuevo a su pueblo. Tenían ahora a la vista las colinas de la Canaán. Unos pocos días de camino los llevaría a las fronteras de la tierra prometida. Se hallaban a poca distancia de Edom, la tierra que pertenecía a los descendientes de Esaú,
a través de la cual pasaba la ruta hacia Canaán. Compraréis de ellos por dinero, dice Deuteronomio, los alimentos y comeréis. También compraréis de ellos el agua y beberéis, según Deuteronomio 2, 3 al 6. Dios no los iba a dejar en la orfandad. Dios les iba a dar el privilegio de poder comprar alimentos, especialmente a los edomitas, comprar agua allí. Estas instrucciones debieron ser suficientes para explicarles por qué se les había cortado la provisión del agua, es decir, la roca dejó de fluir agua. Estaban por cruzar un país bien regado y fértil en camino directo hacia la tierra de Canaán. Dios les había prometido que pasarían sin molestias por Edom y que tendrían oportunidad de comprar alimentos y agua suficiente para suplir a toda la nación. La cesación del milagroso flujo de agua debió ser motivo de regocijo, una señal de que la peregrinación por el desierto había terminado. Vean, hermanos, qué interesante. Dios no los estaba dejando sin agua. Era la señal de que la peregrinación en el desierto había terminado, de que habían ya muerto todos aquellos que se habían rebelado frente a las fronteras de la Canaán, que se habían unido a la rebelión de Datán, Coré y Abirán. Era motivo de regocijo para el pueblo, pero en lugar de ello, el pueblo comenzó a murmurar. Lo habrían comprendido si no los hubiera cegado la incredulidad. Ay, mis queridos hermanos, con la incredulidad. ¿Cuántos se cerrarán las puertas de la tierra prometida por la incredulidad? Pero lo que debió ser evidencia de que se cumplía la promesa de Dios fue motivo de duda y de murmuración. Cuando la gente es incrédula y comienza a tener dudas, comienza a murmurar de las promesas de Dios. Sigue diciendo el testimonio. En cuanto se oyó clamar por agua en el campamento, se olvidaron de la mano que durante tantos años había suplido sus necesidades. En lugar de pedir ayuda a Dios, murmuraron contra él, exclamando en su desesperación: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Volvió a clamar aquella segunda generación, los hijos de los padres que habían perecido en el desierto, ahora murmuran contra Dios. Y ellos dicen: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Es decir, que desearon estar entre los que fueron destruidos en la rebelión de Coré. Los jefes fueron a la puerta del tabernáculo y se postraron, y nuevamente la gloria de Jehová se les apareció sobre ellos. Y Moisés recibió la orden: toma la vara y reúne a la congregación, tú con tu hermano Aarón. Hermanos, por favor, escuchen lo que voy a mencionar a continuación. Si ustedes se dan cuenta lo que dice el testimonio, cuando todos los jefes se reunieron en la puerta del tabernáculo y se postraron, y la gloria se les apareció, y Moisés recibe la orden de Dios que le dice: toma la vara y reúne a la congregación, tú con tu hermano Aarón. Y ahora noten, Dios no le dice: golpea la roca. Hermanos queridos, por favor escuchen. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Dice aquí el testimonio: hablad a la peña, no golpearla, hablar a la peña, porque 40 años Moisés ya había golpeado la peña. Y ahora Dios le dice: hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y así sacarás para ellos agua de la peña. Qué interesante lo que nos dice la historia sagrada. En Números 21 al 6 dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María. Sí, hermanos, allí también murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová,
¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Noten, hermano, la expresión de queja. Dios les había prometido una leche que fluye leche, una tierra que fluye leche y miel, una tierra de abundancia de agua. Y ahora aquí, este dicho del pueblo de Israel era como una burla a las promesas de Dios. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. En resumen, hermanos, podemos concluir que Israel llega a Cádiz nuevamente después de casi 40 años de peregrinación, según Números 21. Allí muere Miriam, la hermana de Moisés, marcando el inicio de los últimos eventos antes de entrar a la Canaán. El pueblo se encuentra otra vez sin agua y en lugar de recordar la fidelidad de Dios en el pasado, murmuran violentamente contra Moisés y Aarón. Perdieron de vista la promesa. Números dice que una de las señales de que iba a finalizar la peregrinación, que iba a dejar de fluir el agua de la roca de la peña de Oreb. La queja es casi una repetición de la de Refidim, pero en esta ocasión la reacción del líder es distinta. Cuán difícil es dirigir a un pueblo de dura cerviz. Cuán difícil un líder puede perder la paciencia y sin saber por culpa del pueblo puede pecar delante de Dios. La instrucción divina y la desobediencia de Moisés. Números 27 al 11, y habló Jehová a Moisés: toma la vara y reúne la congregación tuya, Aarón tu hermano, y oigan lo que le dice, y hablad a la peña a la vista de ellos. ¿Se está dando cuenta, hermano, lo que dice? Hablad a la peña, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña. Lo leímos en el testimonio, ahora leemos la Biblia. Hablad a la peña, la orden de Dios aquí. 40 años antes, Dios le dijo: golpea la roca con tu vara, y Moisés golpeó la roca con su vara 40 años antes de esto. Pero 40 años después, el Señor le dice: hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña. Yo quiero detenerme aquí. ¿Cuáles son tus problemas hoy, querido hermano, en el desierto de la vida? ¿Qué es lo que te hace pasar calor sofocante? ¿Qué es lo que te hace deshidratarte espiritualmente? ¿Qué es lo que te hace sentir esa hipotermia del desierto en la noche fría? ¿Qué es lo que te hace sentir ese calor que te consume cada día? No es golpear la peña, habla a la roca, querido hermano, hablad a la roca, dice la Escritura. Puede ser una enfermedad, puede ser una prueba, puede ser un problema familiar, puede ser una situación difícil que tú y yo pasemos cada día en nuestra experiencia de nuestro peregrinaje hacia la tierra prometida. Dios no puede golpear dos veces la roca. Se nos presenta al Cordero de Dios inmolado en símbolos a través del desierto, en la roca de Oreb, en la peña de Oreb, que brota agua, que fluye un arroyo en el desierto de la vida. Cristo fue golpeado una vez, Cristo fue crucificado una vez. No puede ser golpeado dos veces. Querido hermano y querida hermana, hablad a la roca, dice el tema, la Biblia. Hablemos a la roca. ¿Tienes un problema? Habla a la roca. ¿Tienes un problema? Clama a la roca. Cristo es la roca que desecharon los edificadores. Sí, Israel desechó a la roca. Cristo era la roca que desecharon los israelitas.
la roca de su fundamento para la entrada a la tierra prometida. ¿Cuántos de nosotros hoy murmuramos y desechamos la roca? Hablad a la roca, hablad a la peña, y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña. Hermano, hablemos a la roca. Oremos a la roca, clamemos a la roca y ella dará su agua. Y entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Y entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Para poder entender el contexto de esta historia, ¿por qué 2 veces? Una, 40 años atrás, y la segunda vez, ahora, frente a la peña. Golpeó la peña Moisés y no tenía que golpearla 2 veces. Ya se había golpeado hace 40 años. ¿Cuántas veces nosotros queremos un milagro en nuestras vidas cuando el milagro ya se realizó hace 2000 años? Allá en el Gólgota Cristo fue herido. La peña de Oreb fue herida y de la peña salió agua y sangre para restituir al pecador, para que pudiésemos tener esperanza de vida eterna en Cristo nuestro Señor. En la historia de los patriarcas y profetas, dice: los 2 hermanos se presentaron ante el pueblo llevando a Moisés la vara de Dios en la mano. Ambos eran ya hombres muy ancianos. Habían sobrellevado mucho tiempo la rebelión y la testarudez de Israel. Pero ahora, por último, aún la paciencia de Moisés se agotó. Aquel hombre manso, que dice la escritura que no había ningún hombre tan manso como él en la tierra en esa época, se desesperó por la dura cerviz de un pueblo que muchas veces tenemos que dirigir. ¿Cuántas veces nuestros hermanos miembros de iglesia nos hacen perder la paciencia y podemos perder la promesa de la entrada a la tierra prometida? Oíd ahora, rebeldes, exclamó Moisés, haremos salir aguas de esta peña para vosotros. Y en vez de hablar a la roca, oigan lo que dice el testimonio, y en vez de hablar a la roca como Dios le había mandado, la hirió 2 veces con la vara. El agua brotó en abundancia para satisfacer a la nación, pero se había cometido un gran agravio. Moisés había hablado movido por la irritación. Sus palabras expresaban la pasión humana. Dios había sido deshonrado. Oíd ahora, rebeldes, había dicho. Hermanos queridos, la acusación era veraz. Moisés estaba tratando con gente rebelde, gente ingrata. Pero vean lo que dice el testimonio. La acusación era veraz, pero ni aún la verdad debe de decirse apasionada o impacientemente. Podemos pecar como líderes. Podemos actuar apasionadamente o impacientemente, haciendo que nuestro ministerio fracase en el desierto de la vida. Moisés evidenció su falta de paciencia y de dominio propio. Tanto Moisés como los hijos de Israel habían ofendido a Dios. Ahora el pueblo había encontrado el pretexto que deseaba para rechazar todas las reprensiones que Dios les había mandado por medio de su siervo. Cuán difícil realmente, hermanos, es la carga pesada que lleva un dirigente para poder guiar a un pueblo de dura cerviz, que murmura en el desierto de la vida, que se queja en el desierto de la vida, que duda en el desierto de la vida. ¿Y cuántas veces pastores no santificados escuchan tal vez esas voces confusas y tratan la manera de rebelarse en contra de Dios?
Moisés demostró que desconfiaba de Dios. No creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, dijo el Señor a los dos hermanos. Si en Cades se hubiera evitado a tiempo la murmuración, ¿cuántos males subsiguientes se habrían evitado? Siendo la roca un símbolo de Cristo, había sido herida una vez, como Cristo había ser ofrecido una vez. La segunda vez bastaba hablar a la roca, no la tenía que golpear. Ya la había golpeado 40 años atrás y ahora solamente le tenía que hablar a la roca. Mis hermanos, hablemos a la roca, no golpeemos a Cristo. La segunda vez bastaba hablar a la roca, así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús. Pide las bendiciones en el nombre de Jesús. Al herir la roca por segunda vez, se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo. Lo dice Patriarcas y Profetas en la página 391. En resumen de lo visto, podemos concluir que Dios ordena a Moisés que hable a la roca, según Números 28. Pero Moisés, irritado y frustrado, golpea la roca 2 veces con la vara. Además, Moisés habla duramente al pueblo. Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de la peña. El acto no solo fue desobediencia, sino una distorsión del símbolo. La roca, figura de Cristo, ya había sido herida una vez. En Éxodo 17:6. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y no debía volver a ser golpeada la peña. ¿Cómo un líder puede cambiar ese símbolo tan precioso? ¿Cómo un líder no podía entender la responsabilidad que pesaba sobre él? ¿Cuántas veces perdemos, mis hermanos, los estribos de la vida? Perdemos la razón de poder actuar porque dirigimos a un pueblo de dura cerviz que hace que nosotros precipitadamente pequemos con nuestros labios. Nos adelantemos a las promesas de Dios y rompemos fácilmente la seguridad de poder presentar a un pueblo esos símbolos hermosos del plan de la salvación. Quiero detenerme en el punto cristocéntrico de este tema tan lindo. Cuando el pueblo estaba desesperado, estaba dudando, estaba incrédulo, Moisés simplemente tenía que hablar a la roca. ¿Cuántas veces nos vienen pedidos a nosotros de hermanos y de hermanas por problemas? Hoy, altar familiar, podemos ver un sinnúmero de peticiones. ¿Qué tenemos que hacer, mi apreciada hermana Rosy, mi hermana Male, mi hermano Will? Habla a la roca, habla a la roca. Sí, no le exijas a la roca. No juzgues a la roca. Los israelitas tentaron al líder. Los discípulos en el barco le reclamaron a Cristo: Señor, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Hermanos, el milagro ya se cumplió. Hace 2000 años en el Gólgota, la roca fue golpeada una vez por tus pecados, por mis pecados. Hoy necesitamos simplemente hablar a la roca. Y si hablas a la roca, tu pecado será perdonado. Yo no sé cuáles son tus problemas. Habla a la roca, querido hermano. Habla. Habla aquel fundamento de tu vida cristiana. Habla a la roca hoy que la gracia está abierta. Habla a la roca desde el lugar santísimo del santuario celestial y recibiremos respuesta de aquel que no falla en cumplir sus promesas. Pedid y se os dará. Al que llama, se le abre. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Muchas gracias, mi apreciada hermana Rosy, mi hermana Male y mi hermano Will. Dios les bendiga y espero que este tema de esta mañana
pueda ser una reflexión para nosotros. Para mí, como pastor, para usted, como miembro del pueblo de Dios, hablemos a la roca. Muchas gracias, mi hermana Rosy. Dios te bendiga. Amén, Amén. amén, amén. Gracias a usted, pastor. Me hizo recordar ese canto que dice, habla tu Dios de mañana, háblale al mediodía, habla tu Dios en la noche. Gracias, pastor. Muchas gracias por este tema tan bonito, tan importante para nosotros, que nos lleva a la reflexión, cómo nosotros tenemos que acercarnos al Señor. Y nuestro agradecimiento, le esperamos el próximo miércoles. Dios mediante, pastor, estará nuevamente aquí en el altar familiar. Primero Dios, hermana, vamos a estar. Amén. Amén. Bueno, mi hermanita Male, mi hermanito Will, agradecidos con Dios. Amén. Así rapidito, rapidito. En verdad, se me puso la piel chinita de ver la misericordia y el amor de Dios y cómo nosotros como pueblo somos tan irresponsables y tan malos, que el Señor nos pueda, por medio de este tema, redarguir nuestro corazón y ponernos a cuentas con Él. Amén. Qué hermoso que el Señor, a pesar de ser de dura servicio, el Señor nos perdona. Entonces, que el Señor nos pueda ayudar y que podamos hacer su voluntad y que su propósito se pueda cumplir en cada uno de nosotros. Amén. Muchísimas gracias, querido pastor. Dios le bendiga grandemente y saludos al hermanito Jehú y a la hermanita Yuli. Bendiciones. Amén. Querido pastor, qué tema tan fuerte y tan reflexivo. Realmente nos hace ver la palabra del Señor desde la perspectiva de Él, de esa misericordia que tiene para con su pueblo y de esa instrucción precisa que nos da y que no ponemos atención a lo que nos está diciendo. Qué importante abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos para entender la palabra del Señor y cómo que debemos de practicar la palabra del Señor. Ha sido de gran bendición, querido pastor. Me quedo con esta reflexión de tener la sabiduría y la paciencia y escuchar, saber escuchar. A veces oímos mucho, pero no escuchamos. Entonces tenemos que escuchar a nuestros hermanos para poder compartir la palabra del Señor como Él quiere que sea, no como nuestra humanidad lo interpreta. Así es que muchísimas gracias, pastor. Como dice Male, ojalá que Dios nos dé esa guía de redarguir a nuestro corazón, nos dé la sabiduría para entender sus mensajes tal cual los quiere poner en nuestro corazón. Muchas gracias, querido pastor, que Dios lo bendiga grandemente y primeramente ya nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones a nuestra hermanita Yuli. Seguimos siempre orando por ella y por nuestro hermanito Jehú, por todo el pueblo de Dios. Muchas gracias, querido pastor. Bendiciones. Amén. Amén. Querido pastor, vamos a venir en oración, por favor. Guíenos. Yo antes de orar, mi hermana Rosy, yo quiero dirigirme a todos mis hermanitos que se unen en altar familiar. Todos tenemos nuestras pruebas cada día. Hermano querido, no golpee la roca. Habla la roca. Qué lindo mensaje. Habla la roca. No importa dónde te encuentres. No reniegues, no murmures. Habla a la roca. Solo habla. Y vas a ver los milagros. En el desierto de tu vida, que sientes que ya no puedes seguir, que sientes que te pierdes, que sientes que nada ya es bueno en ti, que estás perdido, habla, querido hermano, habla a la roca. El ladrón en la cruz habló a la roca y de la cruz fluyó un agua de vida espiritual para aquel hombre que estaba seco, que estaba condenado. Le habló a la roca. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo no sé cuál es tu problema hoy, cuál es tu prueba, cuál es tu dificultad. Tienes un peso terrible que te hace sucumbir. Hermano, habla a la roca. Vamos a orar con ese pensamiento. Oremos. Padre nuestro que moras en el cielo, gracias por el privilegio que me permites de poder estar una vez más en este programa.
Señor, gracias por mostrarme a mí en tu líder Moisés, que no me puedo comparar con él. Me siento tan pequeñito. Cuántas veces me he impacientado. Cuántas veces, Señor, he hablado precipitadamente. Hoy, Señor, oro en nombre del ministerio que tú tienes a nivel mundial. Cuántas veces hemos pecado impacientemente porque nos dejamos llevar por la impaciencia de un pueblo de dura cerviz. Cuántos líderes locales han hablado precipitadamente. Cuántos padres de familia han hablado precipitadamente, haciendo que sus hijos, que el pueblo dude de las promesas de Dios. Hoy queremos, Señor, hablar a la roca. Cristo, nuestro Salvador, quien intercede por nosotros del lugar santísimo del santuario celestial. Ponemos en tus manos las peticiones que cada día se elevan en altar familiar para que tú puedas escucharnos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos golpeado a Cristo nuestro Salvador con nuestros pecados, con nuestras murmuraciones. Crucificamos nuevamente a Cristo cuando Él ya fue crucificado por nosotros una sola vez. Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas y gracias por estos temas